Fundamentos de la Psicología. Quien les saluda es la licenciada Isabel Ramírez. En este tiempo iniciamos con una oración. Padre amado, damos gracias por tu amor y misericordia que está siempre viva en nuestras vidas. Agradecemos en este tiempo porque a través de todo lo que tú preparas aprendemos constantemente. Permítenos aprender mucho más en esta carrera mediante este módulo. Prepara a cada uno de nosotros para servirte de la mejor forma. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hablemos de la lección 6, nacimiento de la consejería pastoral. Bueno, hablemos entonces sobre el nacimiento de la psicología pastoral. Dentro de los principales precursores de esta psicología encontramos a Oscar Pfister y a Anton Boysen. En diferentes tiempos, cada uno de ellos empieza a aportar para este desarrollo la unión de la psicología con la fe, la unión de la psicología con la religión. Oscar Pfister fue doctor en filosofía y teología, así que tenía bastante conocimiento sobre el área espiritual. Además, no solamente él, sino junto al filósofo y teólogo del seminario en Berlín, empiezan a aportar, no solamente con ideas, sino con teoría. Al igual que lo que plasman en la primera obra, Manual de Psicología y Religión, escrita en 1977 por David y Rosa Katz. ¿Qué es lo? Al hablar entonces de psicología pastoral, tenemos las primeras ideas de Pfister. Él creyó en poder distinguir entre las doctrinas religiosas que liberan al hombre de la angustia y las que las producen, y que podría purificar la fe truncada, conservando a las primeras. En 1900 tenemos algo más consolidado, pues la teología no puede dar respuesta satisfactoria a algunas preguntas de anhelos más profundos. Tomando en cuenta el concepto de teología, la ciencia que trata de Dios y del conocimiento del ser humano tiene sobre él, estos científicos, estos teólogos, empiezan a tratar de responder en qué forma el hombre percibe el concepto principal de Dios, el tener que sujetarse a un ser supremo. Del desamparo más aterrador, de la esperanza brillante, que no permitía comprender el proceso de la salvación, del renacimiento y de la curación. Si bien el mensaje era uno solo en la iglesia sobre la salvación, muchos de ellos no comprendían, y justamente esta escasez de comprensión es el que lo motiva a investigar qué procesos en el hombre impiden en él la comprensión total de aceptar una salvación, de aceptar un renacimiento y de aceptar ser curados. En resumen, el cristianismo al principio había tenido la finalidad de liberar a los hombres de la angustia y capacitarlos para el amor. Pero en el curso de la historia había perdido esta finalidad y había producido angustia en un grupo de personas porque no comprendían el concepto de tener que ser salvados, de tener que renacer nuevamente y ser nuevas criaturas. El psicoanálisis en este punto da su aporte, pues se halla del lado del amor, En este caso, Pfister intenta aplicar a la cura de las almas los nuevos conocimientos. Dentro de esta, él es pionero, de la psicología pastoral. Como hemos visto anteriormente, ya en el año 905 se reflexiona sobre el aporte de la psicología en el área pastoral.
De este modo, veamos entonces que la psicología pastoral es una ciencia que ayuda al pastor en el desarrollo de cada una de sus funciones. Según Turnissen, para entrevistar al hombre en el proceso de la curación del alma, hace falta un proceso que nos debería ayudar a conocer al hombre. Para que la cura del alma, ¿no? Para que la cura del alma sea completa, se pueda regenerar. Es de esta forma en que los psicólogos pastorales utilizan a la psicología, o los pastores utilizan a la psicología como una ciencia auxiliar. En este caso, esta permite aplicar la naturaleza interior del hombre y adquirir su conocimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de pastores evangélicos empezaron a producir obras ligadas a la psicología pastoral en los Estados Unidos. Cuando nosotros nos referimos a la totalidad de la personalidad, estamos considerando al hombre en sus diferentes facetas, la influencia del contexto, la influencia de la cultura, del lenguaje mismo. Queremos llegar al hombre para auxiliar en su problema. Sin embargo, muchas veces desconocemos que el hombre, al ser un ser humano vulnerable, no va a llegar a comprender nuestra forma de ayudar. Entonces, la psicología nos ayuda a comprender qué estado está pasando el hombre en ese momento que no le permite aceptar ayuda. En el habla hispana solo contábamos con traducciones de obras evangélicas escritas originalmente en inglés. La psicología pastoral para todos los cristianos apareció originalmente en el año 1963. Y algunos apuntes para el Seminario Evangélico de Teología. Pero, según Bergsten, un desarrollo especializado y una extensión de competencia y responsabilidad en el reino psicológico de la naturaleza humana. No a expensas de ignorar el reino sobrenatural, la psicología nos ayuda con el propósito expreso de retirar las barreras mentales que impiden manifestarse a través de la personalidad en el mundo del espacio y del tiempo. Podríamos considerar a la psicología híbrida, puesto que el pastor puede utilizarla y luego dejarla, y cuando la necesite, nuevamente utilizarla. La primera obra judía de psicología pastoral fue escrita por el rabino Joshua. Paz del Espíritu. La obra original apareció en inglés en el año 1946 bajo el título The Peace of Mind. La religión tiene ahora un aliado que puede llamarse psicología desvelada, una ciencia que desnuda las secretas enfermedades de la perturbada alma del hombre y proporciona una útil terapia para curar a este tipo de personas. Entonces, ¿es necesario conocer los beneficios de la psicología? Claro que sí, de conocer a la psicología como una ciencia de apoyo. En Europa surge un aporte muy valioso dentro de la psicología pastoral, la cual titulaba Introducción a la praxis pastoral curativa, en forma de la cual este libro expresa tipos de tratamientos que se pueden hacer con personas que tienen bastantes problemas, dificultades o trastornos, y en qué forma el pastor puede empezar a ver algunas herramientas para apoyar. Esto fue útil al bienestar del matrimonio, de la familia y a la paz de la conciencia. En la psicología pastoral deben tener en cuenta utilizar solo los principios teológicos, ¿no? Tomamos en cuenta que no solamente debemos utilizar principios teológicos, sino también los resultados de la psicología sociológica y la sociología. Porque dentro de estas nos ayuda a comprender la relación que el hombre tiene con su sociedad y por qué
su comportamiento se manifiesta de esta forma. Encontramos algunos desafíos dentro de la psicología pastoral. En el siglo XXI, actualmente, es utilizado como una herramienta efectiva para cumplir la misión de la Iglesia. Como una iglesia ha actualizado, ¿no? Como iglesia prácticamente se han actualizado las diferentes versiones de la Biblia. La más utilizada en este tiempo justamente fue Reina Valera. Para hacerla comprensible, también se debe actualizar su enfoque pastoral. Y Jesús expresó su enseñanza, ¿no? Expresó su enseñanza a través de estas palabras. Es importante destacar que el mensaje del Evangelio ha llegado a cada uno de nosotros, empapado también por la cultura. Tomemos en cuenta que algunas palabras son comprendidas en el área más urbanizada. Sin embargo, para poder llegar a las áreas alejadas de la periurbanidad, podríamos referirnos de esta forma, tenemos que utilizar palabras más simples, de esta forma tratando de traducir aún de forma más sencilla las palabras de la Biblia. ¿Para qué? Para llegar a ellos. Incluso se ha tomado en cuenta el tener que utilizar una Biblia, ¿no?, traducida en el idioma nativo de estas personas. En este caso nosotros podemos utilizar diferentes tipos de recursos para llegar con mensaje a diferentes lugares. Es importante destacar que el mensaje del Evangelio nos ha llegado, pero este está empapado de la cultura y el idioma. Si nosotros lo leemos en su formato original, nos vamos a encontrar de una riqueza más profunda, pero tomando en cuenta la distancia, el lenguaje y comprender la educación judía en aquel entonces, ¿no?, nos va a exigir a nosotros tener que profundizar los estudios que tenemos actualmente. La traducción más requerida, no más utilizada, justamente es la Reina Valera, realizada por Casiodoro de Reina en el año 1569. Justamente esta fue revisada en 6 ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro idioma ha ido cambiando con el tiempo. Este, a su vez, está influenciado en una cultura que al momento de ser explicada varía. Es por eso que las personas encargadas de hacer este tipo de revisión tratan de ofrecer al público un mensaje más comprensible, llegando de esta forma a cada uno de nosotros según su población, cultura y tipo de sociedad, independientemente del lenguaje. Cuando nosotros tomamos en cuenta la parábola del sembrador, un trabajo que haremos en clase, nos vamos a encontrar con un detalle muy importante: el propósito de las parábolas. Cada una de estas parábolas fue utilizada con un propósito, ¿no? Fue utilizada con un propósito. En aquel tiempo, probablemente la psicología no fue tomada como tal, no como psicología pastoral en aquel tiempo, y en la Biblia no se hallan relación entre la psicología netamente mencionada. Sin embargo, ¿está en la Biblia la psicología pastoral? ¿Podría la psicología pastoral mejorar nuestro trabajo como pastores o como encargados de poder compartir el mensaje de salvación? Claro que sí, aunque probablemente no se encuentre en la Biblia la palabra psicología, no se le llama por el mismo nombre. Entre varios ejemplos podemos encontrar parábolas en las que denotan personalidad que nos ofrece el Señor en la parábola del sembrador, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Tomemos en cuenta que se muestran 4 maneras en las que se expresa el ser humano. Los hermanos que no se deben juzgar a priori, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer la parábola del sembrador, nos vamos a encontrar con detalles, ¿no? El sembrador, la forma en la cual esparce las semillas,
y diferentes momentos en los cuales caen las semillas en otros espacios. No todos caen en el mismo espacio. Entonces, más adelante trataremos de explicar ese comportamiento y el tipo de personas que vas recibiendo. A este tipo de comportamientos también nos ayuda la psicología a entender la diversidad en las personas, la diversidad de comportamientos, pero darles una explicación. Muchas veces nosotros caemos en esto, ¿no? Estando como líderes en las iglesias, queremos encontrar una solución al comportamiento de cierta persona y empezamos por juzgar a priori. ¿Por qué esta persona habrá llegado a la iglesia? ¿No? O prácticamente viendo que ningún hermano es bueno o malo, sin tomar en cuenta las cosas que ha pasado esta persona para llegar a la iglesia, o quién ha hablado a esta persona para que llegue a ese lugar. Entonces, los agentes pastorales, sean laicos o pastores, deben recordar que ellos también tienen una estructura psíquica. Las personas que llegan a la iglesia también tienen procesos de aprendizaje, tienen esos factores de poder aprender mejor el mensaje. Tienen una estructura formada, han pasado por una serie de etapas. Ningún método será aplicado para todas las personas, y esto también está relacionado con el mensaje. En la clase haremos una asignación de tareas. Hablaremos acerca de la parábola del sembrador, la explicación de la parábola del sembrador. De la misma forma, vamos a hallar su relación con la psicología. Entre parábolas, como la parábola del trigo y la cizaña. Tipos de conducta. La parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la levadura. Cuando Jesús explica la parábola de la cizaña. La perla de gran precio. La explicación que nos da. Cada uno de estos trabajos serán elaborados en clase. Tesoros nuevos y viejos. ¿Y por qué una persona no es profeta en su propia tierra?